Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, vamos a empezar. No sé, hoy la máquina está lenta. Todo lo que le pido se demora. Mira, una cosa impresionante. Da rabia. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? El tema que vimos la semana pasada, de último, ¿cuál fue? No se vayan a copiar la diapositiva que están viendo. ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? De los aminoácidos. De los aminoácidos, ¿verdad? Y estábamos hablando de las estructuras. Hablamos de bastantes estructuras. Dijimos que tenemos 20 aminoácidos, que son los que forman parte de las proteínas, y que esos 20 aminoácidos entonces se repiten en las proteínas, ¿no? Porque una proteína tiene que tener mínimo alrededor de 100 residuos de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, hablábamos de las interacciones débiles que se forman entre los grupos R de los aminoácidos. Aquí en esta figura, todas estas culebritas que vemos aquí representarían ¿qué cosa? Todo esto que estamos viendo aquí, ¿qué representa? Enlace peptídico. Ajá, el enlace peptídico, o sea que está representando residuos de aminoácidos. Recuerden que hablamos de aminoácido cuando él está solito, no está unido a otro aminoácido. Y cuando ya están unidos por enlaces peptídicos, entonces le decimos residuos de aminoácidos. Y aquí pues están representando varios residuos de aminoácidos. Y entonces aquí ponen el ejemplo de qué tiene el grupo R. Este es el aspartato. El aspartato, como sabemos, tiene este grupo que se llama, ¿cómo es que se llama este grupo? El grupo, ahí es donde te hablan. Carboxilo. Ajá, el grupo carboxilo, el carboxilato, que tiene carga negativa. Y por acá hay otro residuo de aminoácido, la lisina, de la lisina, que tiene carga positiva. Entre ambos se forma entonces el enlace iónico, conocido también como puente salino o interacción electrostática. Y acá vemos un ejemplo entre el grupo R del glutamato y el de la serina, que se estabilizan a través de una interacción conocida como el puente de hidrógeno, ¿verdad? En la tarea que les puse, yo les pedía que pusieran ejemplo de aminoácidos que tuvieran una interacción hidrofóbica. Entonces, creo que la mayoría de ustedes lo que hizo fue que puso 3 aminoácidos hidrofóbicos, pero lo que me refería era que lo pusieran en pareja. No se lo puse en malo porque sentí que al final era como que no habían, la pregunta no estaba clara, ¿verdad? Entonces, pero era así, era ponerlos en pareja. O sea que tenían que poner 3 parejas, no 3 aminoácidos. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, este es el ejemplo entre, ¿cómo se llama este aminoácido? Este aminoácido se llama, ¿la qué? La tirosina, que puede formar un enlace con, podría ser del aspartato o el glutamato, forma un enlace puente de hidrógeno. Recordando que las interacciones se forman entre los grupos R. Esta es una interacción que no es tan débil. Esta interacción se formaría entre 2 residuos, un residuo y otro residuo del mismo aminoácido, la cisteína.
Y esta interacción, ¿cómo se llama? El puente disulfuro, ¿verdad? Entonces el puente disulfuro se caracteriza por no ser una interacción tan fuerte como un enlace covalente, pero no es tan débil como las que acabamos de ver. ¿Cuáles son ejemplos de esas débiles que acabamos de ver? A ver, ¿quién responde? Puente iónico y puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. ¿Cuál más? Y puente iónico, ¿no? Puente de hidrógeno. No es puente iónico. Ah, El enlace iónico. El enlace iónico, que sería el de las cargas positivas y negativas. ¿Sí? gracias. Y la interacción hidrofóbica. Entonces, vamos ahora a definir el concepto de un alfa-aminoácido esencial. ¿Sí? En el curso de bioquímica, lo ideal es que cuando usted escucha un título, usted lo pueda relacionar con algo. Si decimos que los 20 aminoácidos son importantes, porque en la síntesis proteica, si no hay algún aminoácido, oiga, la síntesis va a salir mal. Pero si ahora decimos que tenemos aminoácidos que son esenciales, todos son importantes. Así que esencial e importante no es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué significa que sea esencial? Esencial significa que yo no puedo sintetizarlo. Mi organismo no puede sintetizarlo. O sea que nosotros sintetizamos aminoácidos, sí, sintetizamos aminoácidos, pero hay aminoácidos que no puedo sintetizar. Los que no puedo sintetizar entonces se llaman aminoácidos esenciales. Oye, y si yo no los puedo sintetizar, entonces ¿de dónde van a salir? ¿De dónde los recibo? La dieta. De la dieta. O sea que todos los días, ¿sabes? Que a veces hay gente inventando una dieta. ¿Qué es? Una dieta es todo lo que yo ingiero. Eso es una dieta, ¿no? Hoy estás a dieta, entonces hoy solo estás comiendo. No, una dieta es todo lo que nosotros comemos. Y como comemos entre una persona y otra, cosas a veces diferentes, por eso decimos que tenemos dietas diferentes. Pero sea la dieta que usted haga, que jamás debo dejar de recibir proteínas, porque las proteínas son las fuentes de los aminoácidos. ¿De acuerdo? Así que usted no invente esas cosas de que, bueno, hoy voy a hacer la dieta de no sé qué, oye, y eso no tiene ni proteína. Pero bueno, ¿para qué comemos? Esa es la pregunta del curso. Todo el curso vamos a estar diciendo ¿para qué comemos? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? ¿Me los tengo que aprender? Pues claro, claro que sí. Y se los va a aprender utilizando esta mnemotécnica, donde decimos que fer de fenilalanina, iso, histidina, isoleucina, un lío de lisina, tremendo de treonina, y valina, y valentina de valina, le de leucina, metio de metionina, un triptófano. Quiere decir que aquí tenemos ¿cuántos? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 9. Ajá, 9. ¿Y cuántos son? 20. Pero de los 9 también vamos a destacar este, que es muy importante, conocido como la arginina. La arginina, hay etapas en nuestra vida donde pasa a ser esencial, por lo cual se le considera, a pesar de que podemos sintetizarlo, se le considera también un aminoácido esencial. Y también vamos a destacar pues a la histidina, porque también es muy importante en los periodos de crecimiento celular, la infancia, la lactancia y también en la enfermedad. Así que tenemos 9 más 1, 10 y más 11. O sea que casi que todos. No. 11 de 20.
Entonces, mire que también hemos hecho el llamado de atención sobre arginina y histidina, porque puede leer usted un libro y allá le van a decir que no, nada más son 9, pero estamos destacando que hay momentos en la vida en los cuales ellos también pasan a ser pues esenciales. Y en la enfermedad, muchas veces uno ni sabe que la tiene, para entonces empezar con la arginina. Entonces, hay momentos en donde ya pues pasa, dependiendo de la persona, a ser pues, esencial. ¿Cuándo debo ingerir proteínas? Todos los días. ¿Sí? Todos los días. Sigamos. Profe, una consulta. ¿Serían 10 o 11? Ya le hicimos la aclaración. Tenemos que son 9, Ajá. más estos 2 que los consideramos en situaciones especiales. Profe, 9, 10 y 11. profe, pero es que creo que histidina está al principio, o estoy mal. Ay, perdón, sí. Ay, estoy mal. Perdón, sí, aquí está histidina. Tiene razón. Serían Son 10. Ok, gracias. Serían 10. Correcto. Entonces, solo son esos aminoácidos, los 20 que clasificamos, los que vamos a encontrar en nuestro organismo. No, también tenemos estos otros 2, la ornitina y la citrulina. ¿Y ellos qué tienen de especial? Son aminoácidos, sí, pero no son aminoácidos proteicos. ¿Qué significa que no sean proteicos? Que no forman parte de las proteínas. Por eso no son proteicos. Oye, y entonces, si ellos están pues en la célula, ¿cómo no forman parte de las proteínas? Porque recuerde que para la síntesis proteica pasamos por un proceso llamado transcripción, y luego de la transcripción viene ¿qué proceso? Ajá. Y cuando ese proceso ocurre, ese proceso ¿en qué? Es como la lectura, ¿verdad? En la cual cada 3 nucleótidos que trae el RNA mensajero corresponde a colocar un aminoácido. Entonces ahí puede estar la ornitina y la citrulina y nunca son convocados, así como los jugadores de fútbol, a los que no llaman. Nunca son convocados, nunca son llamados. Y si no son llamados, pues no pueden participar de la síntesis. ¿Y por qué nunca son llamados? ¿Por qué? Porque no existe un codón que codifique para ellos, ¿verdad? No existe un codón que codifique para ellos. ¿Dónde los vamos a estudiar? Los vamos a estudiar en el ciclo de la urea. Allí vamos a estudiar a la citrulina y a la ornitina, que ¿qué son? Son aminoácidos no proteicos, no forman parte de las proteínas. Perfecto. Entonces aquí era donde terminaba la clase de la semana pasada, que no pudimos terminar en ese momento. Entonces, ahora vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, que se las mandé pues en estos días, después de que nos ha ocurrido la tragedia de que la plataforma pues no quiere funcionar. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de los aminoácidos, ahora vamos a hablar de las estructuras de las proteínas. ¿Cuáles son los niveles estructurales que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la estructura primaria, que ya usted la conoce, así que solo la vamos a repasar. La secundaria, ejemplos de secundarias, la terciaria, la cuaternaria y además la que me aparece aquí, la quinaria. Esta es una lámina que representa ejemplos pues bien básicos de cada uno de los niveles estructurales. La estructura primaria. En la estructura primaria vamos a encontrar
que tenemos dos aminoácidos. ¿Este es un aminoácido o un residuo de aminoácidos? Un aminoácido porque aún no ha formado el enlace peptídico. Ajá. Y como decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan que este era un brazo? Este era el otro brazo. ¿Esto qué era? La cabeza. La cabeza. Este que está aquí, ¿qué era? La caja torácica. Ajá. ¿Y esto que está acá arriba, qué es? Los pies. Los pies. Cuando se forma el enlace peptídico, se forma entre el grupo alfa carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa amino de otro aminoácido. Y en esa reacción se libera una molécula de agua y ambos aminoácidos ahora son residuos de aminoácidos estabilizados por el enlace peptídico, ¿verdad? Estabilizados por el enlace peptídico, porque este sería el carbono de este grupo carboxilo y este es el nitrógeno de este grupo amino. Así que este que está aquí es el enlace peptídico. El enlace peptídico entonces se caracteriza, ¿por qué? Por tener un carácter de doble enlace. ¿Es un doble enlace? No. ¿Y qué significa eso que tenga un carácter de doble enlace? Que se comporta como si fuera un doble enlace. ¿Qué más? Se caracteriza por ser como rígido y planar, o sea que los átomos que tiene él no pueden rotar. ¿Qué más? Se caracteriza por tener una configuración trans. ¿Qué significa que la configuración sea trans? Que el grupo R de un residuo de aminoácido va a estar ¿a dónde? Digamos acá arriba, y el otro grupo R del otro va a estar ¿dónde? Abajo. Y también se caracteriza porque no tiene carga, ¿sí? No tiene carga. Bueno. Ya saltaron a la otra. Disculpe, profe, tengo una pregunta. Aquí en la imagen nos sale que hay un trans y hay un cis. Entonces, siempre el punto aquí de característica sería trans configuración. ¿Solo significa que puedo oscilar entre cis y trans o que tiene una tendencia a ser trans? Si fuera cis, imagínese que no conviene en la estructura que sea cis. ¿Por qué? Porque acuérdense que en R, exacto, en R puede tener grupos funcionales. Y si esos grupos pues chocan o se repelen, entonces eso va a afectar a la estructura. Por lo cual, la forma que es más estable debe ser la forma trans. ¿Sí? Gracias. Estructura secundaria. Entonces, en la estructura secundaria, bueno, en la estructura primaria, ¿quién estabiliza la estructura? ¿Qué interacción estabiliza la estructura primaria? El enlace peptídico. Y el enlace peptídico es un enlace fuerte, es un enlace covalente. ¿Se puede romper? Solo se puede romper si esa reacción, mire que hablo de reacción, es catalizada por una enzima. No se puede romper solito, ¿sí? Como sí ocurre con las interacciones débiles. Así que esta es una interacción covalente, es una interacción fuerte, es una interacción, como decíamos la vez pasada, para toda la vida, en la medida de lo posible, ¿no? Como las amistades que tenemos nosotros para toda la vida. Siguiente. Yo misma me digo siguiente. Estructura secundaria. La estructura secundaria de la cadena de residuos de aminoácidos se forma entre quiénes? Entre los átomos de los
entre los átomos que participan en el enlace peptídico. ¿Cuáles serían esos átomos? Vamos a ver si acá se ve mejor. Por ejemplo, entre aquí está el enlace peptídico. Sería entre los átomos que forman parte del enlace peptídico. Sería este oxígeno y este hidrógeno. Pero de residuos que estén más distantes. Sería el oxígeno, el hidrógeno, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta interacción? Este es el enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno. ¿Cuál es la interacción que estabiliza la estructura secundaria? El enlace puente de hidrógeno. Pero es el enlace puente de hidrógeno que se forma entre los átomos de los grupos R, ¿sí o no? No. Es entre los átomos que forman parte del enlace peptídico. Mire que los grupos R están aquí solitos, intocables en este momento. ¿Sí? Ejemplo de estructura secundaria, tenemos la hélice alfa. Y en la hélice alfa vamos a encontrar que ese enlace puente de hidrógeno se forma cada 3.6 residuos de aminoácidos. Cada 3.6 residuos de aminoácidos se forma un enlace puente de hidrógeno. Y aquí no podemos ver, que bueno, 0.6, eso como lo partieron. No, no es que se ha partido, sino es que eso es como si se sumaran todos los residuos de aminoácidos y entonces se hace un cálculo, ¿sí? Pero no significa que se ha partido. Entonces, por eso vamos a encontrar cada 3.6 se forma pues el enlace puente de hidrógeno entre los átomos que participan del enlace peptídico y se va a ir dando un giro, ¿verdad? Se va a ir dando un giro que es característico de estructuras secundarias conocidas como la hélice alfa. ¿Cuándo la hélice alfa se va a ver alterada? La hélice alfa se va a ver alterada cuando tenemos residuos de aminoácidos que tienen grupos R que sean muy voluminosos. Por ejemplo, aquellos que tienen unas cadenas R con varios carbonos, ¿verdad? O también se va a ver alterada cuando en la estructura hay muchos residuos de aminoácidos con carga. O también se va a ver alterada por la presencia de un residuo de aminoácido muy especial. ¿Se acuerdan? Uno que tiene el grupo alfa-amino en una estructura cíclica. ¿Cómo es que se llama? Ahí es donde hablan ustedes. ¿Cómo es que se llama? Acuérdense que el grupo alfa-amino está en una estructura cíclica con el grupo R. ¿No es la pirrolina? La prolina, apúntelo ahí. La prolina. Entonces, la prolina es un residuo de aminoácido que altera la estructura de la hélice alfa. Otro ejemplo de estructura secundaria sería la lámina beta. Oiga, esto no es como un reloj, sino es que aquí tenemos a una cadena de residuos de aminoácidos. Mire, este sería una cadena. Y acá que tenemos otra cadena. O posiblemente sea esta misma cadena que es tan larga y ahora viene por acá, por este otro lado. O sea, pueden ser las dos opciones. Dos cadenas o puede ser hasta la misma cadena. Entonces, ¿qué interacción débil es la responsable de que se mantengan una al lado de la otra y no una por allá lejos y la otra quién sabe por dónde? ¿Qué interacción débil las mantiene así? Mire, aquí está representada la interacción débil. Aquí sería una, aquí hay otra interacción, esta es. Como no podemos leerla, oiga, vamos a ampliarla, así como si tuviésemos una lupa. Y cuando la ampliamos, nos queda esto que está aquí. ¿Sí? Y mire, esta es la interacción. ¿Sí? ¿Lo ve?
Y aquí hay otra. Entonces, esta interacción, ¿cómo se llama? Es un puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno que se está formando entre los átomos que participan del enlace peptídico. Nivel estructural secundario. Y las láminas beta pueden ser de dos formas. Podemos tener láminas betas que sean antiparalelas o láminas betas que sean paralelas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es una antiparalela? Bueno, que van en sentidos contrarios. Acuérdense que cada cadena va a tener un grupo C-terminal, que es el grupo carboxilo terminal, y el grupo alfa amino terminal. ¿Y por qué solo tienen dos? Porque el resto está comprometido en el enlace peptídico. Si fueran dos cadenas diferentes, se van a estabilizar por el enlace puente de hidrógeno que se forma entre los átomos de los grupos R y sería antiparalela, pues si van contrarias, mire, el C terminal de uno está arriba, el C terminal del otro está abajo, y lógicamente el N terminal de este está arriba y el N terminal del otro está abajo. O puede darse el caso que sean paralelas, que ambos C terminal pues están en la misma dirección. ¿Sí? Nivel estructural terciario. El nivel estructural terciario va a ser estabilizado por las interacciones que se dan entre los grupos R. Mira, hasta ahora en el nivel terciario es que estamos hablando de los grupos R. ¿Y cuáles son ejemplos de esas interacciones? Sería el enlace puente disulfuro. El puente disulfuro se forma entre ¿qué residuos de aminoácidos? Cisteína. Ajá, serían dos residuos de cisteína que se encuentran en la misma proteína, en la misma estructura proteica, que están distantes y que se acercan. Y cuando se acercan, se mantienen estables, ¿verdad? Por un puente disulfuro. Otra interacción débil sería las interacciones hidrofóbicas que se dan entre dos residuos de aminoácidos que en la clasificación sean hidrofóbicos. Por ejemplo, serían como cuál y cuál. Podría ser una valina, ¿sí o no? O como estudia la gente, valina con leucina, ¿qué le parece esa combinación? Valina con leucina. Valina con leucina. Profe, ¿no sería leucina con isoleucina? También, pero puede ser valina con leucina, puede ser leucina con isoleucina, correcto. Otra interacción es el puente de hidrógeno. Oiga, ¿se puede formar puente de hidrógeno entre los grupos R? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces estamos hablando de que los puentes de hidrógeno pueden estar presentes, pueden ser responsables de estabilizar el nivel de estructura secundario, sí, pero solo en los átomos que participan en el puente de hidrógeno. También el puente de hidrógeno puede estabilizar la estructura terciaria, sí, siempre y cuando se forma entre los grupos R. El enlace iónico también puede estabilizar el nivel de estructura terciaria. Entonces, en la estructura terciaria vamos a encontrar algo como esto, una cadena polipeptídica que está representada aquí, que no es extendida porque existe el nivel estructural secundario y el terciario, por eso ya tiene cierta forma. Esta sería la conformación que va a tener ella y que es muy importante
porque está relacionada con ¿qué? Con la función que ella realiza. ¿Sí? Este sería el ejemplo del puente disulfuro, que ya se lo hemos visto. Esta sería, ¿qué interacción? Puente de hidrógeno Es entre los hidrofóbico. grupos R. puente de hidrógeno. ¿Usted ve un puente de hidrógeno aquí? Hidrofóbico. Hidrofóbico. Hidrofóbico, correcto, ¿verdad? Mire, hidrofóbico, hidrofóbico. Mire, estos grupos R son tan grandes que ellos podrían ser ejemplo de residuos de aminoácidos que afectan la hélice alfa, ¿verdad? Ahí hablamos de grupos R así voluminosos, como por ejemplo el de la isoleucina y el de la leucina. Acá tendríamos este que ya lo estudiamos, este que es, este es un puente de hidrógeno y este otro que tenemos acá es un enlace iónico, ¿verdad? Oiga, está entrando la gente a esta hora. Bueno, sí. Bueno, a mí me costó bastante ingresar hoy. Existe la posibilidad que a muchos de ustedes también les costó ingresar, ¿no? ¿O no? Así como usted dijo, todo está Se me salió ahorita hace un momento, disculpe. Sí, mire, me costó bastante ingresar y no debió ser porque no hace mucho la computadora me pidió actualizarse. Ella se pone lenta cuando no está actualizada, pero ya estaba actualizada. Ni el Zoom me respondía. Queda la bolita esa ahí desesperante dando vuelta y vuelta y vuelta. Oh, esos serán como los tranques, son los tranques virtuales. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Gracias por responder. Siga. Sí, profe, sí se contestó, solo que está bajito. Ay, ah, sigamos. Y ahora el nivel de estructura cuaternaria. En la cuaternaria, ¿qué vemos en la cuaternaria? Que en la cuaternaria no vamos a tener solamente una cadena polipeptídica, ¿verdad? Como veíamos acá, aquí me fui por otro lado. Ok. En la terciaria tenemos una sola cadena polipeptídica. Entonces en la cuaternaria vamos a tener más de una cadena polipeptídica. Aquí tenemos 4, esta otra, esta y esta. O sea, la beta 2, la alfa 2, la beta 1 y la beta 2. O sea que aquí tengo 4 cadenas polipeptídicas que forman una sola proteína. ¿Y por qué una sola y no 4? Porque cuando se separan, no funciona, la proteína no puede hacer la función. ¿Cuándo sí esta proteína puede hacer su función? Cuando tiene las 4 cadenas polipeptídicas como una sola estructura. Entonces, ¿por qué esta se mantiene cercana a esta? Porque hay interacciones débiles que las estabilizan. Y en la estructura cuaternaria, ¿cuáles son esas interacciones débiles? Pues son las mismas que la terciaria. Puente de hidrógeno entre los grupos R. ¿Cuál sería la otra? Puente salino o el enlace iónico entre los grupos R. Interacciones hidrofóbicas entre los grupos R. Pero sería entre grupos R de ¿cuál? De esta cadena polipeptídica con los grupos R de esta otra cadena polipeptídica. ¿Sí? Esta sería la estructura de ¿qué proteína? Hemoglobina. La hemoglobina. Y aquí vemos el grupo hemo, ¿verdad? Un grupo hemo, 2, 3 y 4. La hemoglobina la vamos a estudiar la próxima semana. ¿Sí? Entonces la hemoglobina está formada de ¿qué?
Son 4 cadenas polipeptídicas, conocidas también como 2 dímeros idénticos, el dímero alfa 1 beta 1 y el dímero alfa 2 beta 2. Bien, nivel estructural quinario. Ahora bien, vamos a echar un poquito hacia atrás. Quiere decir que para que tengamos una proteína debemos tener como mínimo 100 residuos de aminoácidos unidos por enlace peptídico, y entonces esa estructura debe llegar ¿hasta qué nivel estructural? Eso varía. Si es una sola cadena, ¿va a llegar hasta qué nivel estructural? Mario. El tercer, Terciario, exacto. Sabemos que el primario, ¿quién lo tiene? Todas tienen el primario. Si es una sola cadena, entonces va a llegar hasta el nivel terciario. Si tenemos más de 2 cadenas o subunidades, entonces puede llegar al nivel cuaternario. ¿Y ese sería el máximo? No. Hay otras que llegan hasta el quinario, o sea, todas no tienen que llegar hasta el cuaternario. Todas no tienen que quedarse en el terciario. Y todas no llegan al quinario. Entonces vamos a ver esta, ¿qué tiene de especial? Aquí no aparece la estructura, sino aparecen los nombres. Esta es una sola proteína que tiene 3 actividades enzimáticas. O sea, es como si fueran 3 enzimas. ¿Cómo se llaman estas enzimas? La piruvato deshidrogenasa se llama la enzima. La primera actividad se llama la piruvato descarboxilasa, la dihidrolipoil transmetilasa, la dihidrolipoil deshidrogenasa. Entonces, ¿qué hace la primera? La piruvato descarboxilasa. Cataliza la reacción en la cual el piruvato es, ¿qué le pasa al piruvato? Mire que va saliendo. Dióxido de carbono. Sí, pero mire, la enzima se llama piruvato descarboxilasa. ¿Qué le pasa al piruvato? El piruvato es, Gas. no, No. la enzima se llama, pero mira, escuchen, la enzima se llama piruvato descarboxilasa. ¿Qué hace la enzima? El sustrato, ¿cómo se llama? Piruvato. La enzima se llama piruvato descarboxilasa. ¿Qué le ha pasado al piruvato? Se descarboxila. El piruvato, que tiene 3 carbonos, pierde un carbono cuando se descarboxila, o sea que se convierte en su grupo acetilo. ¿Sí? Pero ese acetilo, ¿a quién se le va a unir? Bueno, es que cuando la reacción ocurre, se necesita una coenzima, la tiamina pirofosfato. Esta es la tiamina que muchas personas tienen como un suplemento. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres tener energía? Oye, toma tiamina. No le estoy diciendo que eso sea bueno. Y esa tiamina que tenemos como un suplemento funciona pues aquí, a nivel celular. Esta es una reacción que ocurre en la mitocondria, o sea, ocurre en toda célula que tenga mitocondria. Y luego a la coenzima tiaminopirofosfato se le une el grupo acetilo, que tiene 2 carbonos y que viene del piruvato. Luego ocurre otra reacción, pero esta reacción es catalizada por la segunda actividad enzimática. Y esta segunda actividad enzimática tiene como coenzima a la lipoamida en estado oxidado. Entonces viene la lipoamida y acepta al grupo acetilo, que regenera la tiamina pirofosfato, y ahora el acetilo está unido a la lipoamida. El acetilo, que es, son los 2 carbonos que vienen ¿de quién? Del piruvato. Luego, ese grupo acetilo
se une con la coenzima A y se produce el acetilcoenzima A, producto de la reacción. Pero ahora la lipoamida que se libera queda en estado reducido. Si entra otro piruvato, como en efecto entra, no va a ocurrir esta reacción porque la lipoamida tiene que estar ¿en qué estado? Oxidado. ¿Y cómo ha quedado después de tanto trabajar? Ha quedado reducida. Esta reacción también la cataliza la actividad enzimática número 2. Entonces debe ocurrir esta otra reacción para que obtengamos lipoamida en estado oxidado, que es lipoamida reducida con FAT oxidado. El FAT se reduce y la lipoamida se oxida. Pero entonces ahora esta queda en estado reducido y se necesita que esté como oxidado. Así que ocurre esta otra reacción catalizada también por la actividad enzimática número 3. FAT reducido, NAD oxidado, el NAD se reduce y el FAT se oxida. ¿Por qué no digo que tengo 3 proteínas con acción enzimática? Porque se han hecho estudios en los cuales ellas han sido como separadas. Y adivine, cuando se separan, se ha separado esta, se separa esta otra y se separa la última, no funcionan, pierden su función. ¿Cuál es su función? Catalizar todas estas reacciones. Entonces no se dan las reacciones. ¿Cuándo sí funciona? Cuando las 3 son una sola proteína. Entonces esta es una actividad enzimática que es muy compleja y que llega entonces a estos grupos como más especiales, conocidos como las estructuras quinarias de las proteínas. Es un 3 en 1, ella es como un verdadero monstruo fantástico. No monstruo de lo malo, sino monstruo fantástico. Porque este es el acetilcoenzima A, que en la mitocondria va a ir ¿para qué vía metabólica? Muy famosa, conocida como, ¿qué ocurre en la mitocondria? ¿El ciclo de quién? De Krebs. Krebs. El ciclo de Krebs, exacto. Esta es la reacción que vincula ¿a quién? Al piruvato que viene de la glucólisis, produce acetilcoenzima A. Este es como el combustible del ciclo de Krebs, la gasolina del carro, el combustible del ciclo de Krebs. O sea que es una reacción muy importante, ¿verdad? Y es llevada a cabo por la piruvato deshidrogenasa, que está clasificada como un nivel estructural quinario. ¿Sí? Sí. Entonces aquí tenemos el ejemplo del nivel estructural cuaternario. Esta sería la estructura de la hemoglobina, que hablamos de las 4 cadenas. La alfa 1, beta 1 que forma el dímero 1, la alfa 2, beta 2 que forma el dímero 2. Mire, ¿cuáles son las interacciones que estabilizan estas 2 cadenas? ¿Cuáles son? Son enlaces, interacciones hidrofóbicas. Recordando que eso significa que de este lado voy a tener residuos de aminoácidos que en R tengan, sean clasificadas como hidrofóbicos, como por ejemplo, ¿cuál residuo de aminoácido es clasificado como hidrofóbico? ¿Cuál? Díganme un ejemplo. 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 Con otro del lado de acá que también se ha clasificado como hidrofóbico. Y eso hace que estos dos cadenas se mantengan estables, o sea, no se van a ir. Y los dímeros, ¿por qué serían estabilizados? Estarían siendo estabilizados por enlace iónico y por enlace fuente de hidrógeno. ¿Sí?
A ver si puse algo más. No. Bueno, la última diapositiva, bueno, usted la puede leer luego porque es un resumen de lo que estuvimos hablando. Funciones generales de las proteínas. Ejemplo de las funciones, a ver quién me las lee. Las funciones generales de las proteínas, ¿cuáles son? Las proteínas son, Catalizador. ajá, sí, o sea que hay proteínas que son actividades enzimáticas, o sea que catalizan reacciones. Las enzimas tienen función de protección, regulación, transducción de señales, ajá, Almacenamiento. almacenamiento. ¿Cuál es esa? Bueno, funciones de almacenamiento, estructural y transporte. Entonces, en ningún lado aquí dicen que tienen función de producir energía, ¿verdad? ¿Las proteínas sirven para producir energía? Sí, pero no es lo preferible. Es preferible utilizar una grasa, pero sí se puede usar. Pero se utilizaría como el último recurso para preservar la vida. Por eso no es considerada una función biológica. No es la función ideal. Imagínense todo lo que cuesta sintetizar una proteína. Si tenemos todas estas funciones y tenemos a los carbohidratos y a los lípidos para producir energía. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo misma me pregunto y me contesto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bueno, entonces nuestra siguiente presentación es el tema. Oiga, y ahora no lo veo. ¿Será que no lo vi? Debe ser este. No, ese no es. Bueno, voy a buscarlo, que no lo veo. Se perdió. Bueno, el siguiente tema es nuestra clase del colágeno, ¿verdad? Aquí está. ¿Qué es el colágeno? ¿Qué es el colágeno? Una proteína. Una proteína. O sea que esta lámina que tenemos aquí es la representación pues de una proteína. Mire, aquí hay algunos ejemplos de residuos de aminoácidos. Aquí dice hidroxiprolina y el aminoácido se llama prolina, pero ahora tiene un grupo hidroxilo, o sea que va a recibir una modificación. ¿Sí? Bueno. Las proteínas las podemos clasificar de dos formas, las proteínas globulares y las proteínas fibrosas. El colágeno es ejemplo de proteína fibrosa. ¿Cuál es el ejemplo de la proteína globular? La que vamos a estudiar la próxima semana, que es la hemoglobina. Así que hoy vamos a estudiar al colágeno como un ejemplo de proteína
fibrosa. Característica del colágeno. Mire que el colágeno es una heteroproteína. Heteroproteína significa que va a tener, además de la parte proteica, va a tener una parte que va a ser de los carbohidratos, que va a ser la parte de la de los grupos glicosaminoglicanos que va a tener. Características del colágeno. El colágeno es la proteína con función estructural, mire que no es función energética, función estructural, mire que tampoco es una actividad enzimática, no es una proteína de transporte, no, es una proteína con función estructural que tiene la característica de ser la más abundante en los mamíferos, o sea, la que más tenemos. Una molécula de colágeno se compone de 3 cadenas polipeptídicas. Y por ser una proteína, recuerde que toda proteína en una célula, en el núcleo, va a tener ¿qué cosa? Un gen que codifica para la síntesis de ella. Porque toda proteína que tiene un tiempo de vida media. Un tiempo de vida media que está relacionado con la función que realiza. Vamos a tener proteínas que tienen un tiempo de vida media larga y vamos a tener otras que tienen un tiempo de vida media corto. Y ese tiempo de vida media, como les dije, está muy relacionado con la función que realiza, ¿verdad? Así que, si hablamos de genes, nosotros tenemos la capacidad de tener 46 o de sintetizar 46 cadenas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos genes diferentes. Un gen codifica para la síntesis de una cadena polipeptídica, pero nosotros tenemos una variabilidad muy grande. ¿Sí? ¿Cuántas cadenas se deben formar para que genere el colágeno? 3. Y mire la capacidad que tenemos, 46. Por lo cual, nosotros tenemos 28 variedades de colágeno diferentes. Por eso es la proteína más abundante en los mamíferos. ¿Sí? Sí. Y esas diferencias se pueden clasificar en clases. Por ejemplo, si decimos colágeno tipo 1, mire, el colágeno tipo 1 va a tener de las 3 cadenas, tiene 2 cadenas conocidas como alfa 1 y una cadena conocida como alfa 2. O sea que cuando se unen estas 3, se forma colágeno tipo 1. Este sería colágeno tipo 2, cuando las 3 cadenas son alfa 1. Colágeno tipo 3, cuando también las cadenas son alfa 1, las 3. ¿Dónde encontramos colágeno? En los huesos, cartílagos, humor vítreo, piel, pulmón, sistema vascular. ¿En todos es lo mismo? No, porque tendríamos cadenas diferentes. Está presente en los tejidos, conjuntivo, epitelial, etcétera, 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 etcétera. O sea, el colágeno está como que por todos lados, ¿verdad? Esta es la clasificación y la distribución tisular. Espero que no se les ocurra pensar que les voy a preguntar en el examen y que, oye, el colágeno tipo 3, a que usted se aprenda base sanguíneo. Esta sería como una pregunta, o dije, bueno, pues ahora yo quiero saber el 7, tendón. No. Es como mucha memoria y eso se le va a olvidar enseguida. Pero sí es bueno ver dónde está presente el colágeno para que digamos que es la proteína más abundante. ¿Sí?
¿Qué otras características podemos mencionar del colágeno? Aparte de que es la proteína más abundante. Que en el colágeno vamos a ver esta secuencia de aminoácidos conocidas como glicina, X y Y. Un tercio del colágeno corresponde a la glicina. ¿Se acuerda cómo es el grupo R de la glicina? Son 20 aminoácidos. ¿Usted me quiere decir que usted no se sabe la estructura de los 20? Yo se lo acepto. Sí. Pero hay uno que usted se tiene que saber. Hidrógeno. Ajá. Y esa es la estructura de la glicina, porque su grupo R es el hidrógeno, o sea, ya lo sabe escribir. O sea que la glicina es el aminoácido que tiene el grupo R más pequeñito. De los 20 hermanitos, que serían los 20 aminoácidos, la glicina es el hermano más chiquitito, el último, por decir que el último que nació. Imagínense que ustedes han nacido en una familia de 20 hermanos, posiblemente alguno de ustedes está en un caso como este. Que usted tenga 19 hermanos, ¿se lo imaginó? ¿Sí? Diego, que usted está dormido. Sí, profe, sí. ¿Sí se lo imaginó o sí está dormida? No. Bueno, entonces, ahora imagínese que usted sea la última que nació, la número 20. ¿Usted cree que alguien pudo haber ido a felicitar a su mamá porque nació usted? Ahí usted dice que sí. Sí, sí, yo soy una persona especial. Claro que sí, yo soy muy especial. Claro. Pero ese hermanito número 20 en esa casa, ¿qué hará? ¿Todos se lo harán? ¿O él será el que hace los mandados, el que hace lo que nadie quiere hacer? ¿Ah, jóvenes? Evita que haga las cosas más difíciles. Ajá. Entonces uno dice, oye, pero esa glicina, si tiene ese grupo R de hidrógeno, eso es como un parche ahí adicional. Sí, pues mire que no. Si es la proteína más abundante y un tercio de los residuos de aminoácidos corresponden a la glicina. ¿Qué tiene la glicina de especial para que tengamos tanta? Para eso le hubieran puesto mejor, no le hubieran puesto de nombre colágeno, sino glicina. Sí, es la que más hay, ¿verdad? Pero no se llama así, se llama colágeno. Y el componente, que es un tercio, es la glicina, el aminoácido con el grupo R más pequeñito. X, ¿qué puede ser X? ¿Qué residuo de aminoácido puede ser X? No los escucho. La prolina. La prolina. Y cada vez que decimos prolina, tenemos que recordar que la prolina, su grupo alfa-amino está en una estructura Cíclica. cíclica, correcto. Y si hablamos de prolina, la prolina es uno de los aminoácidos que interrumpe o altera ¿qué cosa? La hélice alfa. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Que no se forma la hélice alfa. Y si esta secuencia de estos tres se repite tantas veces, no es casualidad que esté la prolina. Bueno, la Y. ¿Qué es la Y? Es la hidroxiprolina. O sea, una prolina que ha sido hidroxilada o una lisina que ha sido hidroxilada, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el colágeno tiene 3 cadenas helicoidales triples, conocidas como cadenas alfa, y que esas 3 cadenas de aminoácidos se van a estabilizar formando una trenza, igual que si usted se hiciera una trenza en el cabello. Oiga, hay trenza y trenza, ¿verdad? Uno se puede hacer una trenza que dure nada y una trenza bien hecha es una trenza que puede durar como ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. 2 días, más o menos.
3 días. Más de 2 días, ¿verdad? Pero para que una trenza dure tanto comparada con una que no dura nada, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tan fuerte, tan... Sí, ¿ah? Le voy a traducir lo que dijo su compañero. Que se agarren las 3, como los 3 bugles, se desenredan, se hacen los bugles y cuando se van como tejiendo, se aprietan, ¿verdad? Se pasa uno, se pasa el otro, aprieto, paso uno, pasa el otro, aprieto, paso uno y así la trenza puede durar más. Bueno, pues es el caso parecido que vamos a encontrar aquí. Más adelante vamos a hablar de la hidroxilación y la glicosilación. Otra cosa también interesante, mire cuántos residuos de aminoácidos vamos a encontrar. 10 veces lo mínimo que dijimos. Dijimos que lo mínimo era 100. Pues ya tiene 1000 residuos de aminoácidos. ¿Sabe lo que es eso? Es un monstruo. 1000 residuos de aminoácidos. ¿Y cuántos serán aminoácidos esenciales? ¿Cuántos serán esenciales? Muchísimos. O sea que nosotros necesitamos de la alimentación, ¿sí? La síntesis de la proteína es catalizada por enzimas, pero podemos tener las enzimas funcionales, pero si yo no recibo de la alimentación los aminoácidos esenciales, entonces, ¿qué voy a formar ahí? Pues nada, ¿cierto? Bueno, colágeno tiene cadenas alfa o hélice alfa. No puede tener una hélice alfa. ¿Por qué no puede tener una hélice alfa? Porque tiene una abundancia de ¿qué residuo de aminoácidos? Prolina. Prolina, exacto. Prolina. Entonces, esta es la importancia de los residuos de prolina. Aquí tenemos pues una lámina en la cual estamos representando a colores. En la vida real no son a colores, con colores diferentes, no. ¿Cómo se va a formar? Pues la trenza de las 3 cadenas. Y mire aquí cómo se van formando las fibrillas, ¿verdad? Bien, hay varias reacciones que tenemos que destacar para que estas 3 cadenas se mantengan firmes y estables. Una de esas, ¿cuál es? Esta reacción. Esta reacción es catalizada por la prolil hidroxilasa. ¿Qué hace la prolil hidroxilasa? Hidroxila, ¿verdad? O sea que vamos a tener residuos de prolina. Yo sé que este es un residuo de prolina porque el grupo alfa amino está en una estructura cíclica, ¿sí? Está en una estructura cíclica. Y en la reacción catalizada por la prolil hidroxilasa, ese residuo de prolina es ¿qué cosa? Hidroxilado, ¿verdad? Y esta enzima requiere como coenzima del ascorbato, también del hierro. El ascorbato, ¿y el ascorbato qué es? El ascorbato es conocida como la vitamina ¿qué? Vitamina ¿La vitamina? ácido ascórbico. Ajá, ácido ascórbico. La vitamina C. Entonces, hay momentos en donde uno le dicen, oye, si todos los días te tomas una vitamina C, mira, eso es muy bueno. Lo ideal no es recibirla de comprimidos, sino recibirla de los alimentos. Una de las tantas funciones que realiza la vitamina C como coenzima ascorbato es ser la coenzima de esta enzima, la prolil hidroxilasa. ¿Qué hace la prolil hidroxilasa? Hidroxila la prolina, como una reacción muy importante para la síntesis de colágeno. Entonces ahora usted puede ir atando un poco las cosas. ¿Cómo va a ser el colágeno de una persona que tenga deficiencia de vitamina C? Esta es una reacción que se va a ver afectada. Y es una lástima, porque puede ser un individuo
que esta enzima la esté produciendo en una forma funcional, pero le hace falta el acompañante, entonces no funciona la enzima o no funciona a una mayor actividad, ¿verdad? Importancia de la hidroxilación. ¿Para qué queremos que la prolina sea hidroxilada? Bueno, porque este grupo hidroxilo luego puede participar en enlaces fuentes de hidrógeno que estabilizan niveles estructurales de la síntesis del colágeno, ¿verdad? O sea que participan en la estabilización de las tres cadenas para que las cadenas se mantengan estables. O sea que es una reacción muy importante. Individuos que tienen una deficiencia de la ingesta de vitamina C tienen un riesgo alto de presentar esta enfermedad conocida como el escorbuto. Ustedes saben lo que es el escorbuto, además de que es una enfermedad. ¿En qué consiste? ¿Cómo? No se le entiende lo que dice. Una persona. Que nunca había escuchado. Que nunca había escuchado escorbuto. Deficiente Bueno. del, ¿cómo se llama? Colágeno. Sí, del colágeno. Exacto, tiene una deficiencia en el colágeno y que a la vista de nosotros va a ser evidente porque va a presentar encías sangrantes. O sea, ese es un individuo que se cepilla los dientes y cuando lo pasa por las encías sangra, ¿sí? Y hay personas que sangran todos los días y dicen, ay, bueno, es que yo me lastimé, bueno, ni que tuviera un cepillo de dientes que fuera así como el cepillo de lavar, ¿sí? Pero es muy probable que las personas que todos los días sangran al cepillado sea porque tienen alguna deficiencia de vitamina C, tienen una ingesta baja en vitamina C. Recuerde también que nosotros no sintetizamos vitaminas. Las vitaminas vienen ¿de dónde? Pues de fuera. Y la vitamina C viene de la ingesta, de la dieta. Entonces es una persona que tiene un alto riesgo de presentar escorbuto. Eso sería lo que nosotros podíamos ver, que las encías están sangrando. Pero lo que está pasando dentro de nosotros, eso no lo podemos ver. ¿Sí? Bueno, síntesis de colágeno. La síntesis es bien interesante y es hasta diferente a muchas proteínas. ¿Qué pasa iniciando la síntesis? Primero en la síntesis tenemos que tener el proceso de transcripción. En el proceso de transcripción, recuerde que debe llegar un factor de transcripción y reconocer en el ADN una secuencia específica y unirse. Y cuando se une, ocurre ¿qué cosa? Que se hace una copia de esa parte del gen, que podría ser esto azul enorme que pusieron aquí didácticamente. ¿Y eso qué es? Es una copia de la secuencia de nucleótidos de ese gen. O sea que tiene que haber un estímulo, que es la activación del factor de transcripción, para que se dé la síntesis. Luego el RNA mensajero que se encuentra donde en el núcleo, sale del núcleo y llega a dónde? A los ribosomas. Y en los ribosomas entonces va a ocurrir que los genes se transcriben. ¿Qué significa eso que los genes se transcriben? Que cada 3 nucleótidos del RNA mensajero codifica para un aminoácido. Y entonces los aminoácidos son así como los jugadores de la selección que son convocados. Los aminoácidos son convocados y aquí vendrían uniéndose, ¿no? Los aminoácidos. Por el enlace, ¿qué cosa? ¿Cómo es que se llama el enlace? ¿Qué va uniendo los aminoácidos? Peptídico. El enlace peptídico. O sea que estamos hablando de qué nivel estructural aquí. Nivel estructural primario, secundario.
Primario. primario. Entonces, pues va a ocurrir eso con el RNA mensajero, se va a dar pues la síntesis y luego vamos a encontrar que residuos de aminoácidos van a ser modificados. ¿Qué modificación van a recibir? Esta es la modificación que reciben, la hidroxilación, a través de la actividad enzimática que acabamos de ver. Por ejemplo, si es la prolina, ¿cómo se llama la enzima si es la prolina? La enzima se llama Hidroxiprolina. prolil hidroxilasa. Hidroxilasa. Y la prolil hidroxilasa, ¿qué hace? Cataliza la reacción que requiere ácido ascórbico, ascorbato, donde la prolina es hidroxilada. O puede ser en un residuo de lisina. ¿Cómo se llama la enzima? Lisil hidroxilasa. Y la lisina es hidroxilada. Entonces, en este momento, si esto no ocurre, ¿a qué se debe? Bueno, se puede ver a que la enzima no sea funcional, la hidroxilasa. ¿Y por qué no sería funcional? Bueno, porque como ella es una enzima, es una proteína, y esa proteína también tiene un gen que codifica para su síntesis. Y si a nivel del gen tiene alguna mutación, entonces la enzima no funciona. Y la reacción esta, pues no se da. Eso puede ser una probabilidad, pues sí. ¿Y tiene arreglo ese problema? ¿Sí o no? No, porque es una alteración genética. Y en este momento no. Tal vez en un futuro sí se pueda solucionar, pero en este momento no. O puede ser que la persona, mire, tenga bien el gen, tiene bien la enzima, pero es de esas personas que, bueno, pues no ingiere vitamina C. ¿Y por qué no ingiere vitamina C? Bueno, a veces por problemas económicos, otras veces no es por problemas económicos, sino es porque simplemente por un capricho. Yo no tomo esto, a mí no me gusta, y como no me gusta, yo no como. Triste, ¿verdad? Porque comemos en función de lo que me gusta, no en función de lo que la célula está necesitando. Oiga, pero es que la célula no habla. Aunque sí habla, porque nos vamos a sentir mal y no hay precio cuando uno se siente bien. Eso no tiene precio. Bueno, entonces tenemos que ha sido hidroxilada y además de la hidroxilación también va a ocurrir la glicosilación. ¿Qué es eso de la glicosilación? La glicosilación es que se le van a unir glucosa o se le pueden unir galactosas. La glucosa o se puede unir la galactosa. Así que esas son las modificaciones después de la traducción, o sea, modificaciones post-traduccionales que ocurren en la síntesis del colágeno. ¿Cuántas son esas modificaciones? Pueden ser 2. ¿Cuáles son esas 2 modificaciones? La hidroxilación o la otra es la glicosilación. ¿Y qué es glicosilación? Que se le una la glucosa o se le una la galactosa. ¿De acuerdo? Sí, ¿Seguimos? sí. Siguiente. Bueno, entonces ya ha ocurrido la síntesis de las 3 cadenas. Mire que aquí están las 3 cadenas, ¿verdad? Ahora las 3 cadenas se tienen que ensamblar, ¿sí? Y cuando se ensamblan, que se van a ir uniendo, vamos a encontrar que en el C-terminal, mire, este sería el C-terminal, en el C-terminal vamos a encontrar varias interacciones conocidas como ¿qué? Enlace de sulfuro. Ajá, puentes disulfuros. Oye, ¿y esos puentes disulfuros se formarían entre qué? ¿Entre residuos de una misma cadena o residuos de cadenas diferentes?
Por ejemplo, Las este que dos está aquí. cosas. Las dos cosas, correcto. Este que está, se me perdió el mouse. Este que está aquí es entre residuos de cisteína de la misma cadena, la cadena roja, pero este que está acá es entre una cadena y la otra, la roja y la azul. Este sería entre la azul y la verde, este verde con verde, verde con verde, azul con azul. ¿Para qué? Para estabilizar el ensamblaje de las tres cadenas. Así que vaya usted pensando, si yo no tengo aquí estos cisteínas, entonces esta estabilización se va a ver afectada, claro. ¿Y por qué no podría tener ahí cisteína? Bueno, porque de repente en el RNA mensajero no vino la secuencia que establece la presencia de cisteína. ¿Y eso por qué puede ocurrir? Bueno, porque acuérdese que el RNA mensajero es una copia de la secuencia verdadera del gen. O sea que lo que está en el ADN es lo que manda, y el ADN está en el núcleo. Y por eso para una célula, lo que ella tiene en el núcleo, ¿qué nombre podríamos ponerle nosotros a lo que ella tiene en el núcleo? Pero sería un nombre así muy didácticamente, ¿no? Ella tiene en el núcleo ¿qué? Algo así como el tesoro, su tesoro, su pasado, su presente, su futuro, ¿qué? Bueno, intentan dormir. Luego, la triple hélice, que recibe el nombre de procolágeno, que sería lo que tenemos aquí, la triple hélice, que sería el procolágeno, va a pasar ¿a dónde? Pasa a la matriz extracelular. Y aún no se ha completado la síntesis, pasa a la matriz extracelular, y en la matriz extracelular vamos a encontrar peptidasas. ¿Qué hacen las peptidasas? Escinden el enlace peptídico y lo van a escindir en el grupo C terminal y en el N terminal. ¿Sí? ¿A eso cómo se conoce? Se conoce como tropocolágeno. Y luego, aquí tendríamos el tropocolágeno. Luego, estos tropocolágenos se van a ir ensamblando. Aquí vendría un tropocolágeno, luego aquí viene otro tropocolágeno, otro tropocolágeno y otro tropocolágeno. O sea que ellos se van a ensamblar y van a formar la estructura conocida como la fibrilla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué este tropocolágeno se va a mantener estable al lado de los demás? ¿Por qué no se sale de ahí? ¿Por qué no se va? Bueno, porque hay interacciones que lo van a estabilizar. Y no son interacciones débiles, sino interacciones fuertes, que son las que vamos a ver pues más adelante. La biosíntesis del colágeno entonces es muy compleja. Involucra, por ejemplo, la formación de la estructura, la preprocadena alfa, que es la que tiene la secuencia señal. Involucra la forma de la estructura, la procadena alfa, que es cuando tenemos los residuos hidroxilados y glicosilados. La procolágeno, que es cuando tenemos las tres cadenas que van a ser ensambladas. La tropocolágeno, que es cuando tenemos ya la trenza y los extremos son escindidos por la procolágeno peptidasa. Y cuando tenemos la fibrilla, ¿qué sería la fibrilla? La fibrilla está compuesta por diferentes tropocolágenos. Cada uno de estos cilindros sería un tropocolágeno, que son estabilizados por enlaces fuertes, que vamos a ver cuáles son. Entonces, si hablamos de los niveles estructurales del colágeno, tenemos la estructura primaria. La estructura primaria está formada ¿por qué? Por la secuencia de glicina XY, N cantidades de veces, muchas veces. De allí, el 33% está formado de glicina, del 15 al 30% por prolina y por la 4-hidroxiprolina. La X corresponde a prolina y la Y
corresponde a la hidroxiprolina. Nivel estructural primario es la secuencia de los aminoácidos unidos por el enlace peptídico. ¿Qué modificaciones ocurren al nivel estructural primario? ¿Qué modificaciones post-traduccionales le ocurren? Dijimos que son dos. ¿Cuáles son? Aquí hay una. ¿Cuáles son? Modificación. La hidroxilación y la otra, ¿cuál es? Glicosilación. Ajá. Entonces, en la hidroxilación, ¿qué tenemos que recordar? Que el ascorbato es el cofactor de la prolil hidroxilasa y también es el cofactor de la lisil hidroxilasa. Si no está presente el ascorbato, la enzima no puede catalizar la reacción y no ocurriría la hidroxilación. La siguiente modificación, ¿cuál es? Es la glicosilación. Y la glicosilación, bueno, requiere la enzima UDP glicosiltransferasa o la UDP galactosiltransferasa. O sea que son glicosilados cuando se le une la glucosa o cuando se le une la galactosa. Nivel estructural secundario. En el nivel estructural secundario es cuando tenemos ya la cadena y ahora se van a formar los enlaces puente de hidrógeno, acuérdense, nivel estructural secundario, y que no se va a formar una hélice alfa por la presencia de ¿qué residuo de aminoácido? La prolina. Entonces, el alto contenido de prolina o de hidroxiprolina no permite que exista una libre rotación entre el carbono alfa. Claro, porque el carbono alfa está en una estructura cíclica. Y eso provoca la generación de una hélice extendida, no una hélice alfa, de una cadena extendida que es rígida y que tiene giros hacia la izquierda. Sería esto. Tiene giros hacia la izquierda. Esta es la estructura ¿de quién? De la prolina. Nivel estructural terciario. En el nivel estructural terciario, ¿qué vamos a encontrar? Las tres hélices, ¿verdad? Las tres cadenas se unen entre sí para formar una triple hélice y cuando se unen como triple hélice, los giros son hacia la derecha. ¿Vieron la diferencia? No. Cuando tengo una sola cadena, los giros son hacia la izquierda de una cadena. O sea que todas las cadenas se han formado con giros a la izquierda. Cuando ya tengo las tres, ahora las tres las voy a estar uniendo con giros hacia la derecha. ¿Ahora sí vieron la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Ajá. ¿Qué se denomina? Entonces, la unión de las tres sería la estructura tropocolágeno. La unión de las tres sería la estructura tropocolágeno. ¿Por qué la trenza se mantiene también estable? Por la presencia de la glicina. Cada tercera posición. Acuérdense que la secuencia es glicina, XY. O sea que en la tercera posición voy a tener que glicina. Y la glicina tiene un grupo R muy pequeño, que es el hidrógeno, ¿verdad? Y la presencia de glicina es un requisito estructural, debido a que su grupo R es tan pequeñito que crea como el centro de la hélice. O sea, que va a haber un punto en el cual las tres van a estar en contacto. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque la glicina tiene el grupo R más pequeño. Si fuera un residuo aminoácido que es muy voluminoso, entonces afectaría el
que las tres embonen, ¿verdad? Importancia de la abundancia de glicina en la estructura del colágeno. ¿Y por qué la glicina está en esa posición? Está en esa posición porque en el gen que codifica para la síntesis de colágeno, para el RNA mensajero, se crea un codón que llama a la glicina en la síntesis. Cada 3 nucleótidos corresponde a un aminoácido. ¿Sí? Importancia de que la glicina, o sea que si un individuo tiene una alteración en el gen y ya no corresponde entonces a que se llame la glicina, ¿se vería afectada la síntesis de colágeno? Sí. Totalmente que sí. Bueno, el alto contenido de glicina en el centro de la triple hélice genera interacciones hidrofóbicas. ¿Por qué? Porque dicen aquí que el alto contenido de glicina en el centro de la triple hélice genera interacciones hidrofóbicas. ¿Cuál es el grupo R de la glicina? Hidrógeno. Y la glicina, según el grupo R, ha sido clasificada como hidrofóbica o hidrofílica. Hidrofóbicas. Hidrofóbica, o sea, pero es el hidrógeno no es amiguito del agua para que sea hidrofílico. No, porque ese hidrógeno está unido ¿a quién? Al carbono, y el carbono tiene 4 enlaces y no se deja quitar ninguno, ¿verdad? Exacto. Entonces, los residuos hidroxilados pueden interactuar mediante puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son estos residuos hidroxilados? Pues esa es la prolina que ha sido hidroxilada o la lisina que ha sido hidroxilada. Si es la prolina, ¿quién hidroxiló a la prolina? La prolina hidroxilasa, que requiere como cofactor al ascorbato. Y si es la lisina, la lisina hidroxilasa, que utiliza como cofactor a el ascorbato. O sea que si esa reacción catalizada por esa reacción de hidroxilación que requiere ascorbato no se da, ¿estos puentes de hidrógeno se forman, sí o no? No. ¿Y vamos a ver afectada en qué nivel estructural de la síntesis de colágeno? Terciario. Terciaria. O sea que en el nivel estructural terciario es cuando estamos hablando de la trenza. Oye, entonces esa trenza no va a tener firmeza. ¿Esa trenza cuánto va a durar? Nada. No va a tener firmeza. ¿Sí? Bueno, pero además de los puentes de hidrógeno, la estabilización más importante se da de forma espontánea por la formación de puentes cruzados intratropocolágeno tipo aldol y base de Schiff. Cuando uno escucha estas palabras, uno hasta que se siente como que van a hablar de algo tenebroso, me erizo. ¿Sí o no? Mire que ustedes pueden corresponder, yo no sé quién fue que dijo eso. ¿Sí o no? O sienten en este momento como una pasión por los enlaces tipo aldol y la base de Schiff. Oiga, ni uno ni el otro. No, le da igual. Pero no, porque aquí vamos a ver por qué son importantes. Mire, aquí tenemos qué cosa es esta. Este es un residuo de lisina y este es otro residuo de lisina. O sea que tenemos 2 residuos de lisina que están en el nivel estructural terciario, ¿no? En una reacción catalizada por esta enzima, la lisil aminooxidasa, importante, dependiente del cobre, acuérdese del cobre, cataliza la reacción en la cual se forma este grupo. ¿Cómo es que se llama este grupo? Aldehído, enlace cruzado tipo aldol. Lo que era el grupo amino ahora es aldehído
en los dos, milaldehído y aldehído. Y luego en una reacción espontánea, espontánea significa que no requiere una actividad enzimática, ambos grupos aldol se condensan y cuando se condensan se forma un enlace cruzado tipo aldol. ¿En qué nivel estructural? Terciaria. ¿De quién? Del colágeno. Y eso es algo importante, muy importante, para darle firmeza a esa trenza y que esa trenza no se rompa 10 minutos después, como pasa con el cabello. Entonces, ¿cuál es el otro ejemplo? El otro ejemplo es la base cruzada tipo base de Schiff. Bueno, ese es fácil. Tengo un residuo de lisina y tengo también un residuo de lisina que ha sido oxidado y ahora tiene el grupo aldehído. ¿Cómo se llama ese residuo? Se llama alicil, ¿verdad? Entonces, cuando un alicil reacciona con una lisina, que se forma un enlace cruzado base de Schiff. ¿Requiere alguna actividad enzimática que catalice la reacción? ¿Sí o no? No. No, es una reacción espontánea. Oiga, gracias a Dios es una reacción espontánea. Y esta base de Schiff es entonces también responsable de mantener el nivel estructural en la síntesis de colágeno. Sigamos. Luego tenemos que las moléculas de tropocolágeno se van a asociar en fibrillas. Ese sería el nivel estructural cuaternario. Una estructura cuaternaria desfasada. ¿Por qué decimos desfasada? Porque mire cómo viene una para acá, viene esta, luego viene esta otra. Mire la distribución. Esta distribución es lo que estamos llamando desfasada. Y es aproximadamente un cuarto de longitud de cada molécula. Esto es conocido como el desfase en cuarto. Aparentemente, los residuos glicosilados de la lisildehidroxilasa son las que se encargan de dirigir el desfase en cuarto. La estructura cuaternaria del colágeno es estabilizada mediante puentes cruzados intertropocolágeno. Los puentes cruzados son los responsables de generar la gran fuerza tensora de la molécula del colágeno. Esta otra parte les interesa mucho a ustedes. En el tejido óseo, el desfase en cuarto prevé los sitios para que ocurra la mineralización, o sea, los depósitos del cristal de hidroxiapatita. Oiga, ¿esto qué tiene que ver con ustedes? El esmalte dental. El esmalte dental. Entonces, ahora usted me podrá responder la siguiente pregunta. Un individuo que tiene como estilo de vida, no dije que hoy sí, mañana no, como estilo de vida, o sea, que tiene una ingesta pobre en ácido ascórbico, que la única forma es que lo reciba de la dieta porque nosotros no sintetizamos ácido ascórbico, va a tener una deficiencia de ascorbato. ¿Cómo eso puede afectar que usted tenga o no sangrados en las encías? ¿Por qué tendría sangrados en las encías? Ya la respondí. Por la falta de ácido ascórbico. La falta de ácido ascórbico, de ascorbato, que realiza la función de ser el cofactor de la reacción de la enzima que cataliza la reacción de hidroxilación. Sí, o sea que tiene un problema en la síntesis de colágeno. Y si la síntesis de colágenos está mal, la estructura cuaternaria también, y por consiguiente, la pieza dental se podría mantener allí fija. No.
¿verdad? Sus encías no tienen la fuerza tensora que necesitan tener. Así que con un simple cepillado, entonces la persona sangra. Bueno, y la estructura quinaria, ¿en qué consiste? La estructura quinaria, vamos a encontrar que en las fibrillas, residuos de lisina van a tener una interacción, aquí dice que débil, ahora vemos cuál, con las glicosaminoglicanos. ¿Y qué parte de los glicosaminoglicanos? Los grupos carboxilato y sulfato. Los carboxilatos y los sulfatos se caracterizan por tener carga negativa y la lisina tiene carga positiva. Entonces, ¿cuál es esa interacción débil? Positivo y negativo. Iónica. Una interacción iónica. Una interacción iónica es una interacción débil y esa es la interacción responsable de formar los proteoglicanos. ¿Sí? Los proteoglicanos. Ya. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar colágeno? Pues encontramos colágeno en los tendones. Ajá. Y son los responsables de la gran firmeza tensional. Encontramos colágeno en la piel, sí, y es responsable de la fibra flexible del tejido laxo. Dientes y huesos, ¿requieren colágeno? Sí, porque al colágeno es el donde se va a unir la hidroxiapatita. Córnea, pues sí, con el cristalino. Entonces, si nosotros analizamos esto, vemos que tenemos una variedad grande de colágeno con funciones que son como diferentes, ¿verdad? Por eso es la proteína más abundante en nuestro organismo y no es que sea igual. ¿Por qué no es igual? Porque se pueden variar la composición de las cadenas. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Bueno, porque podemos tener 46 genes diferentes para la síntesis de las cadenas que son componentes del colágeno. O sea que sí, si hay una evidencia de la genética es en la síntesis del colágeno. Definitivamente que sí. Ok, entonces aquí tenemos, ¿qué nivel estructural sería este? Glicina X y Y. Nivel primario, pues sí. El B, ¿qué nivel estructural sería este? Una sola cadena, los componentes de los aminoácidos en una sola cadena. ¿Qué nivel sería? Que tiene giros a la secundario. Ajá, y este es a la izquierda, ¿verdad? Y luego la trenza, con giros a la derecha. ¿Este qué nivel estructural sería? Terciario. Terciario. Y luego tenemos al cuaternario. Bueno, y el quinario no aparece aquí, pero el quinario sería ya con las interacciones que tenemos con los GAG, los glicosaminoglicanos, para formar los proteoglicanos. Colagenopatías. ¿Por qué se pueden dar las colagenopatías? Cada vez que hablamos de proteínas, pueden haber alteraciones en la síntesis, alteraciones en el nivel del gen, y eso causa alteraciones. Las colagenopatías serían ejemplos de las alteraciones en la síntesis del colágeno. Algunas no dependen de nosotras y otras sí. Escorbuto. El escorbuto es causado por una deficiencia en la ingesta de ácido ascórbico. Manifestación clínica. Hay una fragilidad capilar aumentada, que es evidente en el cepillado, ¿verdad? También son personas que tienen un sanado pobre de las heridas y tienen una herida y eso se demora para sanarse, claro. Hay que reemplazar ahí el colágeno. Otro ejemplo sería la osteogénesis imperfecta. En la osteogénesis imperfecta es causado
por problemas en la síntesis del colágeno tipo 1. Y la manifestación clínica, ¿cuál es? Múltiples fracturas que sufre el individuo antes de llegar a la pubertad. Enfermedad de Menkes. Hay una deficiencia de la ATPasa de unión al cobre. Oiga, este es bien interesante porque ¿qué hace la ATPasa de unión al cobre? Esta sería la proteína que sirve como para el transporte del cobre. Nosotros no producimos cobre, pero se requiere cobre como un activador, un cofactor enzimático. ¿Se acuerda? Entonces, si no hay quien lo transporte, no puede llegar allá. Y está todo listo y no puede llegar pues el cobre. En la enfermedad de Ehlers-Danlos, en Ehlers-Danlos hay varios tipos de Ehlers-Danlos. Uno de esos ejemplos es una mutación puntual que provoca un reemplazo de glicina. Si en la proteína del colágeno no tenemos glicina, porque en el gen que codifica para la síntesis hay una alteración, entonces no es convocada la glicina. Y estos son individuos que se caracterizan por presentar pues varios problemas, como aparece aquí. Ehlers-Danlos hay varios tipos. Hay otros donde hay una deficiencia de la enzima lisina-hidroxilasa. ¿Y qué hace la lisina-hidroxilasa? Hidroxila la lisina. Entonces, se vería afectada si no hay suficientes grupos hidroxilo, la formación de los puentes de hidrógeno. Bueno. Este es un ejemplo de un individuo que tenga una colagenopatía. Esto sería en un individuo que tenga, ¿qué cosa? Escorbuto, deficiencia de ácido ascórbico. Mire cómo tiene las encías. Pero claro, ya es una persona que tiene bastante tiempo de no recibir las cantidades que requiere de ácido ascórbico. Profesora, disculpe, o sea que si las recibiera ya teniendo escorbuto, se podría curar perfectamente. No creo, porque lo que pasa es que la vida media para el colágeno debe ser un tiempo alto, o sea, debemos sintetizar todos los días porque está por todos lados. Pero si una persona recibe una ingesta, empieza a recibir las cantidades más altas de ácido ascórbico, tardaría. Y hay que ver si es un daño que se puede reparar. No es porque mañana como bien, ya al día siguiente estoy bien. No, eso no se puede corregir tan rápido. Y el daño es muy grande. Es más, lo más probable es que esas piezas las va a perder. Depende de cuánto tiempo. O sea que sí tiene cura, pero eso es algo prolongado, no es algo que pase de un día para allá. No me atrevería a hablar en una forma general, porque cuánto tiempo ha pasado sin que lo reciba, el daño hasta dónde ha llegado, ¿verdad? ¿Puede causarle la muerte? Pues sí. Es más, cuando aparece esta enfermedad o cuando empiezan a describir que existe el escorbuto como una enfermedad, desde los viajes que hacía Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando ese barco zarpaba, llenaban los depósitos de alimentos, pero como no existía en ese momento los congeladores, refrigeradoras ni nada de eso, todo lo que tenía vitamina C, que más bien eran como las frutas, era lo primero que se acababa. Entonces ese viaje, ¿cuánto tiempo duraba? Duraba meses. Y allí las personas pasaban meses sin ingerir ácido ascórbico. Entonces, si a eso usted le suma que otra persona puede tener otras enfermedades, otras deficiencias, otras carencias, entonces en cada individuo se van dando alteraciones un poquito diferentes. Y hay quienes morían.
¿Cuál es una de las mayores problemas? Es que esto es lo que nosotros podemos ver, pero no es el único colágeno que se va a ver afectado. Es el colágeno en todo el organismo. Solo que lo que está dentro de nosotros no podemos verlo, ¿verdad? Pero en cambio sí podemos notar lo que está pasando en nuestras encías sin tener que hacernos como una especie de biopsia. El daño es evidente aquí. Entonces, la boca de un individuo nos habla o nos da información acerca de su salud. Los dientes de un individuo nos habla bastante también de la salud que tenga una persona. Un individuo que pierde sus piezas bucales, desde el punto de vista de la medicina, ¿cuál es el principal problema? Que se va a ver afectado el proceso de digestión. Y si no tiene un buen proceso de digestión, no tiene un buen proceso de absorción de los nutrientes que las células están esperando. O sea, no es solamente la parte estética el problema. La estética sería como lo mínimo, que también afecta, ¿no? Pero el principal problema es la digestión. Imagínate una persona que empieza a perder sus dientes. ¿Cómo come? Oye, no mastica, traga. Más le va a costar al estómago. Menos nutrientes va a recibir. Menos va a estar absorbiendo. Sí, así que, ¿ustedes creen que problemas como estos se dan en estos tiempos? ¿Sí o no? Sí, por la cultura alimenticia. La cultura, la pandemia. Ahora con pandemia hay que hablar antes de pandemia, después de pandemia. Sí, correcto. Si un niño sale bien en la escuela, ¿qué premio le dan? La cajita feliz. Que después va a descubrir que no es tan feliz nada. ¿Verdad? Oye, le pueden regalar una fruta. También les pueden regalar una fruta. Ay, vamos a ver la hora. 9:30, Dios mío, tienen otra clase. Bueno, la próxima semana vamos a terminar con las colagenopatías y si no han arreglado la plataforma, entonces vamos a irnos para Teams. Nos vamos a ir para Teams para subirle las clases. Pero imagínense que tengo que matricular uno por uno en Teams. Dios mío, ¿cuándo va a acabar? En algún momento. Esperemos que la plataforma pues la arreglen para que yo no tenga que mudarme para Teams. Y las clases, bueno, vamos a seguir aquí en el Zoom. Y de aquí al fin de semana, pues les mando un mensaje de cómo vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos tarea para el día de hoy? Pues no, porque lamentablemente mis tareas están allá encerradas en el UP virtual. Me faltaban alrededor de, ¿cuántas me faltaban? Como unas 50. Entonces, no puedo poner tarea hoy porque son 50 más 70. No, voy a colapsar. Pero bueno, vamos a ver la próxima semana, todo va a cambiar. Que pasen una bonita semana. La próxima semana concluimos con la clase del colágeno. Si tienen alguna pregunta, con uno con mucho gusto. Si no se atreven, la hacen la próxima semana. Saludos. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. A profe. Chao, profe. Estudien.